Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mitmazulca. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales del curso de lenguaje con el tema el predicado. ¿Ya? Muy bien. Vamos a empezar. A ver, ¿qué es el predicado? ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos la definición del predicado. A ver, vamos a leer la definición. Te dice, el predicado, ¿ya? Predicado es la parte de la oración, voy a subrayar, que expresa la acción que realiza el sujeto o los diferentes estados en los que éste puede encontrarse. Es decir, es todo lo que se dice del sujeto. Está formado por un verbo y sus complementos. ¿Ya? Esa es la definición de lo que es el predicado. Es decir, el predicado es la acción, ¿ya? Es la acción, es una parte de la oración que va a expresar la acción del sujeto, ¿ya? Muy bien. Te dice que el predicado tiene partes, ¿ya? Vamos a verlo también cuáles son esos elementos, ¿no? Del predicado. Muy bien, vamos con un ejemplo de lo que es el predicado, ¿ya? Muy bien. Te dice, los niños juegan fútbol por las tardes. ¿Cómo reconocemos el predicado? Para reconocer el predicado tenemos que hacer la pregunta y reconocer el sujeto. ¿Quiénes juegan fútbol? Los niños. Los niños es sujeto y lo que resta vendría a ser el predicado. Ese es el método fácil, que es el método de las preguntas, que es el sencillo, el más común, ¿ya? Luego le voy a enseñar otro método, ¿ya? Dice, mis abuelos llegan de viaje. ¿Quiénes llegarán de viaje? Mis abuelos. Entonces, esa respuesta es el sujeto y lo que resta es el predicado, ¿ya? Entonces, el predicado es la acción que realiza el sujeto. Muy bien. Vamos con las partes o las clases. Existe dos tipos de predicado, como lo están viendo acá. Predicado nominal. ¿Qué cosa es un predicado nominal? Acá está la definición, ¿ya? Se construye, o sea, los verbos, el predicado nominal se construye con verbos copulativos. Se construye, se elabora el predicado nominal con verbos copulativos, ¿ya? ¿Cuáles se caracterizan por no tener un significado pleno? Es decir, los verbos copulativos no tienen significado pleno. Estos verbos solo cumplen la función de enlazar el sujeto, ¿con quién? Con el predicado. Esa es la función del predicado nominal. Cumple la función de enlazar, enlaza, ¿ya? Función de enlazar. Muy bien, o sea, un predicado nominal está estructurado, se construye con verbos copulativos. ¿Cuáles son esos verbos copulativos? Son los que tú ves acá en la pantalla. Los verbos copulativos es ser, estar, parecer, resultar, ¿ya? Mostrarse, yacer, poner, ¿no? Ponerse. Esos son los verbos copulativos. A ver, acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Dice, Miguel es valiente. ¿Quién es valiente? Miguel. Este es, ¿qué cosa? Sujeto. ¿Y cuál es el predicado? Es valiente. ¿Ya? Predicado. Este predicado es un predicado, ¿qué cosa? Es valiente, es un predicado, vamos a escribir acá, nominal. ¿Por qué es predicado nominal? ¿Ya? Es predicado nominal porque su núcleo es un verbo copulativo. Este es un verbo copulativo conjugado del verbo ser. Ser. ¿Ya? Las formas conjugadas del verbo ser es yo soy, tú eres, él es, él es. Este es verbo copulativo. Es la forma conjugada de este verbo ser, estar, parecer. ¿Ya? Acá dice, mi amigo resultó muy débil. ¿Quién resultó muy débil? Mi amigo. Mi amigo es sujeto y lo que resta, ¿qué cosa es? Predicado.
predicado nominal. ¿Por qué es predicado nominal? Porque su verbo es un verbo copulativo. El verbo resultar es un verbo copulativo. Entonces, para tú reconocer los predicados nominal o el predicado nominal, tú tienes que conocer estos verbos, los verbos copulativos, ser, estar, parecer, resultar, mostrarse y hacer, poner. Los verbos más comunes del copulativo es ser, estar y parecer, ¿ya? Vamos con los ejemplos. Dice, mi perro parece cansado. ¿Quién parece cansado? Mi perro. Mi perro es sujeto, ¿ya? Sujeto. ¿Y cuál es el predicado? Parece cansado, ¿ya? Parece, si te das cuenta, es verbo copulativo, ¿ya? Ahí está. Estoy muy alegre por verte. Yo estoy muy alegre por verte. Todo esto, ¿qué cosa es? Predicado nominal. ¿El sujeto qué cosa es? Yo, es un sujeto tácito, ¿ya? Yo estoy muy alegre. Entonces es un predicado nominal. ¿Por qué? Porque su verbo es un verbo copulativo. Estoy, del verbo estar, ¿ya? Que está ahí. Eres muy coqueta. Tú eres muy coqueta. Tú eres muy coqueta. Predicado nominal. Tú eres muy coqueta. Entonces, eres es un verbo copulativo. Eres del verbo ser. ¿Te das cuenta? Del verbo ser. Entonces, de esa manera sabemos que es un predicado nominal. Predicado nominal son aquellos predicados que van a tener verbo copulativo. Muy bien. Ahora pasamos a otro tipo de predicado, el predicado verbal. ¿Ya? Apréndanse eso, chicos. Predicado verbal. El otro es predicado nominal. ¿Qué es un predicado verbal? Acá tenemos la definición. Dice, es aquel que tiene como núcleo, estoy subrayándolo acá, es aquel que tiene como núcleo un verbo con significado pleno. Es decir, por sí mismo puede predicar o dar información. Es decir, los verbos copulativos no tienen significado pleno, o sea, por sí solo no tienen significado y necesitan de un complemento para tener significado. Cosa distinta, los predicados verbales sí van a tener significado pleno y no necesitan de un complemento para tener sentido, ¿ya? A ver, ¿cuáles son? Vamos a ver con el ejemplo. Ahí. Acá tenemos el ejemplo. ¿Ya? Ejemplo. Ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Dice, mis amigos pagaron sus deudas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes pagaron sus deudas? Mis amigos. ¿Mis amigos qué cosas son? Sujeto. Pagaron sus deudas. Pagaron sus deudas es predicado. ¿Por qué es predicado? ¿Ya? ¿Por qué es predicado verbal? Porque su verbo es un verbo no copulativo. ¿Ya? Basta que sea un verbo no copulativo, es un predicado verbal. ¿Ya? Muy bien. Carlos escribió una carta. Escribió es un verbo no copulativo. Entonces, todo esto sería predicado verbal. ¿Ya? Entonces, es fácil identificar. Va a ser predicado verbal cuando los verbos son no copulativos, ¿ya? Entonces, los verbos copulativos, tú ya sabes, ¿no? Ser, estar, parecer, ¿no? Y hacer. Entonces, cuando tú sabes los verbos copulativos, entonces tú simplemente lo que vas a hacer es diferenciar, ¿no? Acá, por ejemplo, mi hermana canta en el concierto. Mi hermana canta, canta. Canta es un verbo no copulativo. Entonces, canta en el mercado es un predicado verbal, ¿no? O mi hermana es sujeto. Muy bien, acá. Andrea chatea todas las mañanas. ¿Cómo reconozco? ¿Quién chatea todas las mañanas? Andrea. Ah, ya, muy bien, sujeto. Todo lo restante es predicado. ¿Qué predicado es? Predicado verbal. ¿Por qué? Porque chatea es un verbo no copulativo. O sea, verbo no copulativo. Ya, entonces ya sabes diferenciar. Van a ser, perdón, predicado verbal, aquellos verbos no copulativos, y van a ser predicado nominal,
aquellos predicados que tienen verbo copulativo, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver cuál es la estructura del predicado, cuáles son las partes del predicado, ¿ya? Muy bien. La primera parte es el núcleo del predicado. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado, ¿qué cosa es? Es un verbo, ¿ya? Acá mismo dice la definición. La función del núcleo del predicado es la función propia del verbo, es decir, el núcleo del predicado va a ser un verbo. Es decir, la primera estructura del predicado es un verbo, ¿ya? Acá vamos a ver algunos ejemplos. El fraude es uno de los delitos más frecuentes. ¿Dónde está el verbo? Este, ¿ya? Este es el verbo, ¿ya? Acá está, mira, sujeto ya saben ustedes, predicado, verbo, ¿ya? Es la parte más importante porque esto expresa la acción. Dice, acá dice, N.P, ¿qué significa? Núcleo del predicado, ¿ya? Y este es todo, este es predicado, ¿eh? ¿Ya? NP significa núcleo del predicado, ¿ya? Este P significa predicado, ¿ya? Predicado. Te dice acá, el reciente uso de Internet ha causado serios problemas. ¿Cuál es el verbo? Ha causado. Esto es el verbo. Es un verbo no copulativo, ¿ya? Este es un verbo copulativo, este es un verbo no copulativo. Entonces, el reciente uso del Internet. Este es sujeto. ¿Qué ha causado serios problemas? ¿Qué ha causado serios problemas? El reciente uso del Internet. Eso es sujeto. Y todo lo que resta, ¿qué cosa es? Predicado. ¿Ya? Esta P es de predicado. P de predicado. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? Ha causado. Este es el núcleo. N.P es núcleo del predicado. ¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, la parte más importante del predicado es el verbo. ¿Ya? Esa es la primera parte. ¿Cuál es la otra parte del predicado? La estructura del predicado es el objeto directo, ¿ya? Objeto directo. Muy bien. ¿Qué es un objeto directo? Vamos a leer la definición. Te dice, es la instancia que recibe directamente la acción del verbo, ¿ya? Te dice, es la instancia. Reconocimiento. ¿Cómo voy a reconocer el objeto directo? ¿Ya? De la siguiente manera. Dice, para reconocer el OD, ¿qué cosa es? Objeto directo. Se puede preguntar, muy bien, para reconocer el objeto directo, ¿qué tienes que preguntar? Acá está la pregunta, mira, acá está la pregunta. ¿Qué es lo que más verbo, más sujeto? O sea, tienes que hacer la pregunta, ¿qué es qué más verbo, no? O ¿qué es lo que más verbo? Una forma muy segura para identificar el OE es sustituirlo por los pronombres. Ahora, el objeto directo lo puedes sustituir, ¿ya? Lo puedes sustituir por los pronombres que están acá. La, los, lo, las, ¿ya? Acá hay un ejemplo para poder reconocer el objeto directo, ¿ya? Vamos a analizarlo. Dice, Inés vendió 2 hermosas casas. Muy bien. 2 hermosas casas. Punto. Vamos a ver. Sustitución. Ah, ya. Muy bien. Vamos por acá primero. 2 hermosas casas. Muy bien. Te dice acá. Sujeto, ¿cuál sería? Inés. ¿Quién vendió 2 hermosas casas? Vamos a obviar esto, ¿ya? ¿Quién vendió 2 hermosas casas? Inés. Inés es el sujeto y este es el predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Es el verbo. ¿Cuál es el verbo? Esto. Muy bien. Ahora, para reconocer el objeto directo, tú haces la siguiente pregunta, la que está acá. ¿Qué es lo que? O también puedes hacer la pregunta, ¿qué más verbo? ¿Ya? Haces la pregunta, ¿qué vendió Inés? ¿Ya? Mira, ¿qué vendió Inés? Vendió casas a Inés. Acá faltó Inés, ¿eh? Acá faltó Inés. Inés. Ya, Inés vendió... Ah, perdón. Acá hay un lapsus. Vamos a borrar.
Lapsus, perdón. Esto no. Muy bien. A ver, te dice acá. ¿Qué vendió Inés? Vendió Inés 2 casas. 2 casas vendió Inés. ¿Qué vendió Inés? 2 casas. Esto de acá, 2 casas, ¿qué cosa es? El OD. El OD, objeto directo. Estoy reconociendo con la pregunta ¿qué? ¿Qué vendió Inés? 2 casas. Muy bien. Este objeto directo yo lo puedo reemplazar por los pronombres que están acá. La, los, lo o las. ¿Ya? 2 casas, ¿qué cosa está en que en plural? 2 hermosas casas. Y es masculino. Entonces yo también puedo decir Inés, ¿ya? Inés los vendió. Los vendió. Inés los vendió. Con este los, ¿a quién está reemplazando en esta oración? Está reemplazando a 2 casas, ¿cierto? A 2 casas, mira. Inés los vendió. ¿Qué los vendió? O sea, este los, si te das cuenta, está reemplazando a estas 2 casas. Por eso este los va a este pronombre los, ¿ya? Es un objeto directo. ¿Ya? Entonces ya sabes, para reconocer el objeto directo haces la pregunta ¿qué más verbo? ¿Ya? Y lo puedes reemplazar con estos pronombres que están acá. La, los, lo o las. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Sustitución. Mira, ¿ves? Acá más ejemplos. Dice, Inés las vendió ayer. Inés las vendió ayer. ¿Ya? Las vendió. ¿Qué las vendió? Las 2 casas. ¿No? Las 2 casas las vendió. Este las está reemplazando a las 2 casas. El señor perdió sus documentos. El señor, sujeto, ¿cuál sería? El señor. Predicado, perdió sus documentos. Verbo o núcleo del predicado, perdió. ¿Qué perdió el señor? Sus documentos. Objeto directo. Acá está el objeto directo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué perdió el señor? Bueno, sus documentos, ¿ya? Ahí estamos reconociendo el objeto directo. Muy bien. Sustitución te dice, el muchacho los perdió. El muchacho los perdió. ¿Qué los perdió? Sus documentos. O sea, cuando te dice sustitución, es decir que este los tú lo puedes sustituir. O sea, este los está sustituyendo a los objetos directos. ¿Ya? El señor perdió sus documentos. Acá te lo voy a recalcar. El muchacho perdió sus documentos. Este los está reemplazando acá. ¿A quién? A sus documentos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque este es objeto directo. ¿Ya? Este es objeto directo. ¿Ya? Como ven acá. Sus documentos. El señor perdió sus documentos. El muchacho los perdió. ¿Te das cuenta? Es decir, los pronombres, como lo que estaba recalcando nuevamente, lo recalco los, ¿ya? La y las van a sustituir ¿a quién? Al objeto directo. ¿Ya? Muy bien. Una forma muy segura para identificar el OI es sustituirlo por los pronombres le y les. Objeto indirecto. Muy bien, este es el objeto. Ahora, así como el objeto directo lo puedes sustituir con los pronombres la, los, el objeto indirecto, ¿ya? Tú lo puedes sustituir, ¿ya? Con los pronombres, le y les, ¿ya? A ver, el objeto indirecto. ¿Cómo reconozco el objeto indirecto? El objeto indirecto lo reconoces haciendo la pregunta. Acá está.
¿A quién más verbo? ¿O para quién más verbo? ¿Ya? Muy bien, vamos con el ejemplo, a ver. Vamos con el ejemplo. Acá, una forma muy segura para el OI es sustituirlo por los pronombres. Lee y les. El jurado entregó el premio a los ganadores. Acá hay un ejemplo. El jurado entregó el premio a los ganadores. A ver, reconocemos el sujeto. ¿Quién entregó el premio? El jurado, sujeto. ¿Entregó el premio a los trabajadores? Predicado. Núcleo, entregó. ¿Qué entregó? El premio. Este es objeto directo. ¿A quién entregó? A los ganadores. Este es objeto indirecto, ¿ya? El objeto indirecto se hace la pregunta ¿a quién? ¿A quién? Para poder reconocerlo se hace la pregunta ¿a quién? ¿Ya? Acá está. Muy bien. A ver, los pronombres me, te, se, nos o pueden funcionar como objeto directo u objeto indirecto. Ya esa es una aclaración, ¿ya? El juez les entregó el premio. Por ejemplo, te dice acá, el juez les entregó el premio. Este les sustituye al objeto. ¿A qué objeto? Objeto indirecto, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, compré una casa para mi esposa. ¿Qué compré? Una casa. ¿Una casa qué es? O de, ¿ya? Para reconocer el objeto directo es ¿qué? ¿Para quién compré una casa? ¿Para quién? Para mi esposa. Entonces, este es ¿qué cosa? Objeto indirecto, ¿ya? Este, este para mi esposa yo lo puedo reemplazar por le, ¿ya? Le compré una casa. Puedo decir le compré una casa. Una casa, ¿ya? Le compré una casa. Si te das cuenta, este le está reemplazando ¿a quién? A este hoy. ¿Cuál es el hoy? Para mi esposa. Le compré una casa. Cuando dices le compré, este le se refiere a la esposa. ¿Te das cuenta? Entonces, el le y el es sustituyen al hoy. Eso lo vamos a ver muy bien en los ejemplos, ¿ya? No se preocupen. ¿Ves? Acá dice, ¿para quién compré una casa? ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos más ejemplos. Dice, regálale a él. Cuando dice este verbo, regálale. Este la, ¿ya? Es OD. Este le es OI. ¿Te das cuenta? A él, bueno, OI se sobreentiende. Cuando te dices, cómpramelo, cómpramelo. Hasta acá es verbo. Compra. Me, este me es el oí. ¿Por quién? Porque tú me vas a... Este me es oí. Este lo es el OD, porque algo vas a comprar. Si te das cuenta, voy a volver a recargar el lo, los, ¿ya? La y las. ¿A quién reemplazan? A ver, ¿a quién reemplazan? Reemplazan al objeto directo. Y el le, ¿ya? Y el les reemplazan ¿a quién? Al objeto indirecto, ¿ya? Se lo dije, ¿ya? Bueno, este es un poco más avanzado, ¿ya? No se preocupen. Muy bien, vamos con el siguiente. Muy bien, en la siguiente sección voy a explicar cómo desarrollar los ejercicios, ¿ya? Muy bien.